Buenas tardes. Bueno, el doctor Jaxa ya me presentó. Como él les dijo, yo hice la especialidad del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Actualmente trabajo ahí como médico staff y también trabajo como anestesiólogo en la clínica Ricardo Palma. Todos ustedes han venido aquí para de repente definir de una forma mucho más clara qué tipo de especialidad se van a inclinar en estos próximos exámenes de residentado. En realidad, decidir una especialidad tiene muchos ámbitos o muchos aspectos, ¿no? Puede ser por la familiaridad que ustedes tengan, por el tiempo libre que desean, por la necesidad de trabajo que tengan, ¿no? Dependen de muchos factores. Y también es un factor muy importante el factor económico. Se hizo un estudio en el 2015 sobre el ingreso económico de los médicos peruanos según su especialidad, ¿no? Se hizo un análisis transversal, ¿no?, de la encuesta de su salud en el 2015. ¿Qué los motivó a hacer este estudio? En realidad querían conocer cómo ganaban los médicos especialistas en el país, ¿no?, de acuerdo también a la densidad poblacional. O sea, ganaban más los médicos en Lima, ¿no?, la capital, o ganaban más en provincias. Y en provincias dependiendo también de la densidad de la provincia, ¿no?, en áreas mucho más populosas, en áreas menos populosas. Entonces, ¿qué motivó a iniciar este estudio en este país? Para empezar, la asociación del ingreso económico de los especialistas no es conocida. Entonces, esto los motivó a hacer este estudio. Y también pensaron que el ingreso económico podía influir tanto en la atención como en el que un médico profesional, especialista, se quede o no en el país. ¿Cuáles fueron los hallazgos de este estudio? Nos dice que analizaron aproximadamente 2.154 médicos especialistas en todo el país y la base de ellos que tenían para realizar este estudio era qué médicos ganaban más de 5.000 soles como sueldo básico, ¿no? Entonces se dice que el 29.1% de médicos generales ganan 5.000 soles en el país, ¿no? 5.000 a más. Pero el 65.6% de especialistas ganan más de 5.000 soles. Entonces, en realidad los médicos en el Perú, para tener un sueldo un poco más ostentoso, tendrían que llegar a realizar una especialidad. Porque como médicos generales, en realidad el sueldo es mucho más bajo que 5.000 soles. Aquí vemos el reporte donde los médicos generales en realidad tenían un sueldo menor de 5.000 soles. Se ve en cuanto a las características, ¿no? La especialidad dada entre el sexo varón y mujer, hay una alta demanda de especialistas de mujeres, ahí lo vemos, ¿no?, en contraparte con los varones. Dato un poco curioso, ¿no? La edad varía, se dice también en algunas conclusiones de este estudio que también el porcentaje o el sueldo que vaya a tener un especialista depende también de los años de experiencia. Los años laborables en el sector, ni bien sale un especialista, generalmente es muy poco conocido o no adquiere 2 trabajos o no adquiere un trabajo de repente en un hospital muy grande, en una clínica mucho más renombrada. Entonces, generalmente también va los años de experiencia laboral para que sean contratados en un instituto un poco más grande o en un hospital un poco más grande. En cuanto a MINSA y salud, en realidad en MINSA el sueldo es mucho más bajo que en salud, creo que eso les queda claro desde el SERUM, no hay que rectificar en eso, y las horas de trabajo también influyen. En realidad en el Perú, para poder tener un sueldo, no hablemos de 5.000 soles, sino de mucho más, el médico especialista tiene que trabajar en dos lugares, sea un hospital nacional o seguro o sea una entidad particular, ¿no? Entonces, si salen como especialistas, la idea que tienen que tener clara es que tienen que trabajar en 2 lugares, ¿no? Y en realidad el número de actividades que realizan, ¿no? Según este cuadro, las especialidades quirúrgicas eran las que encabezaban el mayor grupo, con médicos que ganaban más de 5.000 soles. Y las especialidades en realidad clínicas, que generalmente se orientan a actividades
de atención primaria eran las que tenían mucho menor sueldo, ¿no? Y en cuanto a las especialidades quirúrgicas, también dependía de si eran actividades mucho más procedimentales. Si se elegía una actividad que tenía mucho más procedimientos para realizar, ¿no? Por día o tal vez por semana o por turno, etcétera, ganaba más, ¿no? Entonces, en este cuadro se ven las que encabezan la lista, generalmente son quirúrgicas, y las que están por debajo generalmente son las especialidades clínicas. En realidad, la escasez de recurso humano, de especialistas en el país, se valoró también en este estudio y se ve que por densidad poblacional, generalmente los especialistas que ganaban un poco más eran los especialistas que estaban localizados en lugares de una densidad poblacional baja, bueno, una densidad poblacional en realidad de médicos mucho más baja, ¿no? Y aquí se ven departamentos como San Martín, Huánuco, Huancavelica, donde hay menos especialistas, es en realidad donde los sueldos son mucho más altos para que sean atractivos al médico especialista. En la urbe, en Lima, en realidad, si hay mucha oferta laboral, si hay mucha demanda, en realidad te disminuye o acarece mucho este sueldo, ¿no? Hay, según el último reporte de anestesia de la Sociedad Peruana de Anestesia del año pasado, bueno, aquí reportan 2 especialistas en Ucayali, pero lo que se reportó era que, por ejemplo, el año pasado en Madre de Dios no eran 4, sino solamente un anestesiólogo lo que quedaba ahí, ¿no? Entonces, en realidad, como especialidad, al margen de sueldo, somos una especialidad que en realidad tiene mucha carencia en el país. Faltan anestesiólogos en todos lados. No solamente en Lima, sino en provincias, faltan un montón de anestesiólogos. Entonces tienen un campo libre, abierto y a explorar para que puedan conseguir plazas libres en todo el país. Anestesiología en realidad es una especialidad desconocida. Generalmente rotamos en clínicas, rotamos en especialidades quirúrgicas y de repente pasamos 1 o 2 semanas por una rotación de anestesiología. Los residentes de anestesia o generalmente los que hemos decidido por esta especialidad, de repente en algún momento sentimos curiosidad por saber entubar y entramos a sala de operaciones y le pedimos al anestesiólogo que nos enseñara. Porque el contacto con anestesia es muy difícil, ¿no? Si estás en cirugía, estás en gineco, entras con el paciente porque lo has preparado, entras a sala, igual lo sacas porque, como dijo el doctor anterior, se encargan tanto del pre como de la cirugía y como del cuidado postquirúrgico ellos. Entonces, es muy difícil de que te quedes en sala de operaciones teniendo mayor contacto con el anestesiólogo. Sí somos una especialidad desconocida. Muy pocos saben que nuestra especialidad se divide en 3 partes, ¿no? Damos anestesia en diversas especialidades, damos analgesia, cubrimos el manejo del dolor, tanto ahora se ha expandido mucho este concepto de clínicas de dolor, en realidad para el manejo de pacientes oncológicos o de patologías crónicas en general. Y es una especialidad que tiene mucho en realidad por desarrollar. Y nos encargamos de la reanimación. Entonces, cuando hay un paro, siempre anestesia está respondiendo a la cabeza de esa reanimación. Y no solo de reanimación en un paro cardíaco en el hospital, sino también de la reanimación del paciente en recuperación. Porque el paciente de sala de operaciones puede salir descompensado y cuando no tenemos una unidad de UCI, o cuando la UCI está llena, que es lo que suele pasar en todos los hospitales grandes, incluidos el mío, el paciente se queda en recuperación. Entonces un paciente se queda en recuperación, pero que necesita cuidados postquirúrgicos. Y cuidados postquirúrgicos de UCI. Entonces ahí empiezas a manejar bombas, drogas, reanimación, hidratación. Continúas de repente la transfusión que dejaste en sala para poder volver al paciente hemodinámicamente estable, ¿no? Porque de repente en la cirugía se ha descompensado. Entonces, en realidad son 3 campos muy grandes que se pueden desarrollar. Sobre la anestesia, en realidad se dicen muchas cosas, ¿no? Pero somos muy desconocidos, no salimos mucho a la luz, es muy cierto. Tenemos el contacto en realidad con todas las especialidades quirúrgicas, con las clínicas en realidad muy pocos. Si me preguntan en mi hospital sobre algún clínico, en realidad tengo que pensar 2 veces para ver dónde lo vi, si lo vi en una reunión del cuerpo médico, si en realidad lo conozco, porque el contacto que tenemos con los clínicos es mínimo, porque paramos todo el día en centro quirúrgico, pero con los cirujanos nos conocemos a toditos. Entonces,
cuando, por ejemplo, hay un congreso de urología en mi hospital, el departamento no programa nada en sala de operaciones y todos se van a su congreso. Igual pasa con gineco, igual pasa con abdomen, cuando tienen un congreso internacional, todos se van, por ahí queda un cirujano, o el residente o el nuevo asistente para las emergencias, si es que hubieran, y nada más. Y no hay programación quirúrgica de abdomen. Pero eso no puede pasar con anestesia. Porque si nosotros nos vamos para nuestro congreso, no pararía uro, no pararía abdomen, ¿no? Pararían todas las especialidades quirúrgicas, ¿no? Porque dependen en realidad de nosotros para iniciar la cirugía. En sala de operaciones el jefe es el anestesiólogo. Y en el centro quirúrgico el jefe también es un anestesiólogo. Entonces, nosotros tomamos la decisión de que el paciente ingrese a sala de operaciones, tomamos la decisión de que el cirujano pueda o no operar a ese paciente. ¿Cuáles son las ventajas de esta especialidad? Como ya les dije, el trabajo en realidad abunda. Y abunda no solo en el país, porque en realidad es una de las 5 top a nivel latinoamericano. Yo cuando estuve haciendo la residencia tuve la oportunidad de ir con otro grupo de médicos, cirujanos y del MINSA, de actividad también administrativa, a Chile, a hacer una pasantía. Cuando estuvimos ahí nos exponían un caso de salud pública de este país, preguntaron si había algún anestesiólogo en la sala. Entonces levantamos la mano 2 personas. Dijeron, de aquí no salen, porque en realidad anestesiología está todavía no cubierta a nivel latinoamericano, ni siquiera en el país ni Latinoamérica. Entonces, en realidad tenemos mucho campo de trabajo. Si quieren hacer la especialidad y desarrollarse acá, falta muchos anestesiólogos. Si quieren hacer la especialidad y de repente salir afuera, hacer un fellow o trabajar en otro país, en realidad también hay mucho campo para hacerlo. La práctica que tenemos es intensa y diversa. Aplicamos muchos campos a la vez. Y tenemos un campo clínico y procedimental. Para todos aquellos que les gusta la clínica, en realidad el anestesiólogo es el única alma clínica en el quirófano. Nosotros tenemos que saber diversas patologías porque recibimos no solo un paciente de cardiovascular o no solo un paciente de neuro para operar todo el desarrollo de nuestra carrera, sino recibimos diversos pacientes. Entonces me puede llegar para operar este paciente de una válvula aórtica, como le hablaba el doctor, o me puede llegar para operar un paciente que tenga neurisma, ¿no? Entonces, y en el mismo día esos 2 procedimientos, ¿no? Y en la noche cierro con una gestante. Entonces, tienes que saber manejar diversas patologías. Y una gestante es un nombre, porque me puede llegar una gestante con eclampsia, una gestante con púrpura. Entonces, sí tenemos que tener bastante manejo clínico porque tenemos en realidad una variedad de pacientes, ¿no? Como anestesiólogo es muy amplio el campo. Y si como clínico te quedabas limitado y querías realizar procedimientos, en realidad en anestesiología hacemos varios procedimientos. Somos la parte que respalda la cirugía en sala, somos la parte que da la seguridad para el acto quirúrgico. Y una ventaja que me parece muy importante es la independencia. Cuando terminamos una carrera, clínica también nos da mucha independencia, pero cuando se termina una especialidad quirúrgica, en realidad siempre tienes que salir a operar con un ayudante. O te lleva a tu cirujano mayor o tú te llevas al residente, pero no operas solo. Como anestesiólogos, el último día que te den el título de especialista, el 30 de junio de cada año, tú el 1 de julio estás en un nuevo hospital, dando todo de ti. No hay nadie atrás tuyo, no hay nadie al lado tuyo y nadie delante tuyo. Tú eres el especialista, tú eres el profesional, te dan una sala de operaciones y tú eres el que vas a empezar ahí. Y siempre cuando te llamen a algún sitio a trabajar en una clínica o a trabajar en un evento de repente, en una cirugía en algún otro hospital o en alguna otra clínica, vas a ir solo. Entonces tienes una independencia para poder iniciarte como especialista luego de terminar la especialidad. Las limitaciones es que si bien nosotros nos jactamos de ser los especialistas que puede haber visto a un paciente de 80 años, tener una historia de 3 meses en el hospital y lo ha visto el cardiólogo, el reumatólogo, el endocrinólogo, todas las especialidades habidas y por haber. Cuando llega y tiene un baldor de historia clínica o de repente 2 baldores ahí por leer, cuando llegas a las operaciones, levantamos esa historia en 5 minutos para poderle darle pase y que ese paciente ingrese a sala. Pero nuestra limitación es que no seguimos al paciente. Si bien lo conocimos hasta ese momento, le damos la anestesia, lo sacamos en condiciones óptimas y pasa a piso,
Luego, no tenemos mucha oportunidad de hacer ese seguimiento, no con todos los pacientes al menos. No tenemos la oportunidad de conocer en todos los casos su evolución, ¿no? O sea, lo operaron, le hicieron el implante, le sacaron tal cosa, ¿no? Pero no tenemos mucho más allá de ver cómo termina ese paciente. El reconocimiento, para los doctores que les gusta ser reconocidos, ir a un lugar, que lo llamen el cardiólogo, el neurólogo, etcétera, no tenemos ese reconocimiento porque los pacientes tienden a olvidar qué pasó en el momento de la anestesia, ¿no? Entonces, es como que un blanqueamiento del paciente. Y es una especialidad en realidad con mucho estrés, ¿no? Un anestesiólogo tiene que ser una persona definitivamente tranquila y serena para iniciar esta especialidad. Se te van a presentar situaciones donde el paciente va a estar completamente inestable, va a venir un paciente sangrando, ese paciente que te llega por el traumatismo torácico que hablaba el doctor anterior, lo tienes que estabilizar tú en sala, porque él ya le va a abrir su tórax o va a entrar a operar alguna válvula cardíaca, pero el paciente ya está sangrando, ya está descompensado, ya está hipotenso, ya está taquicárdico, de repente ya está séptico. Entonces, quien lo va a compensar en ese momento eres tú, quien va a tomar las decisiones eres tú. Y es un momento de mucho estrés. Tenemos mucha relación con muchas especialidades. Nos damos anestesia cardiovascular, para neurocirugía, anestesia para tórax, para trauma, anestesia pediátrica y anestesia en cirugía general. Entonces tenemos en realidad muchos diagnósticos a la mano y muchos diagnósticos con los que nos relacionamos. El bagaje clínico que tenemos en realidad es muy amplio. Hacemos procedimientos también en otras áreas que no son el quirófano. Hacemos o damos sedación o anestesia para pacientes que van a realizarse resonancias o tomografías. Generalmente niños o adultos que o son claustrofóbicos o tienen algún otro tipo de patología que no les permita poder hacer una resonancia despiertos. Procedimientos también en apoyo de endoscopías, colonoscopías, ¿no? En gastroenterología. En neumología, las VIPAs, las fibrobroncoscopías también necesitan apoyo de anestesia en algunos pacientes que de repente tienen algunos tumores muy grandes, ¿no? O algún tipo de descompensación. Para los tratamientos de fertilidad también se apoya con sedaciones. En la práctica pediátrica, las punciones de médula ósea, las biopsias de hueso también se hacen con sedaciones. Y múltiples biopsias con fluoroscopía. Vamos a hacer llamados en realidad en todo el hospital cuando se presente un paro, para poder resolver un paro fuera de quirófano, ¿no? Si hay una punción lumbar que no se puede realizar, llaman al anestesiólogo para que la pueda realizar. Si hay una vía periférica que no se puede canalizar en emergencia, también nos van a llamar para que la podamos hacer. Y definitivamente, el emergencista sabe entubar, el cirujano sabe entubar, el médico internista sabe entubar, ¿no? Pero si no pudieran hacerlo, quien va a salir a entubarlo es el anestesiólogo. Nos desarrollamos en anestesia general, ¿no? En quirófano. También ponemos anestesia regional, tanto raquidia como epidural. Realizamos procedimientos en sala, como colocación de catéter venoso, ¿no? En diferentes zonas, y colocación de línea arterial. También hacemos bloqueos, que es lo último, lo que está en boga en anestesio. Y tenemos subespecialidades. En el Perú tenemos anestesia cardiovascular, ¿no? Que es el INCOR, 2 años más, y anestesia obstétrica en el Instituto Materno Perinatal. En realidad son las 2 únicas especialidades que se dan en el país. En cuanto a dolor, que es algo que está muy en boga, en el país hay diplomados, ¿no? Las maestrías y los cursos de subespecialización, algunos fellows, en realidad están fuera, ¿no? En Chile, en Argentina, en México. Pero las que tenemos aquí en la currícula de la residencia son cardiovascular y obstétricas. Un médico, para ser anestesiólogo, tiene que tener conocimiento. Como les dije, la variedad clínica que tenemos que dominar es muy amplia. Destreza. Hacemos muchos procedimientos y en realidad muchos de ellos muy rápidos. Si me viene un paciente descompensado, no es igual que un paciente programado que de repente tengo media hora para ponerle el catéter y que de ahí pase el neurólogo a recién hacer la cirugía. No, si me viene un paciente descompensado, tengo que poner la vía, tengo que poner el catéter, tengo una línea arterial y eso tiene que ser muy rápido. Entonces son procedimientos que se tienen que hacer de forma adecuada y rápida, ¿no? Un anestesiólogo maneja situaciones de estrés.
Entonces tenemos que tener una capacidad de respuesta sumamente alta. Tenemos que saber si ya tenemos que transfundir, si en realidad necesitamos hidratarlo o no, si no es hidratación lo que necesita el paciente, porque de repente no es un shock hipovolémico lo que tengo frente a mí, sino un shock séptico. Entonces tengo que saber cómo voy a responder frente a esa caída o frente a esa hipotensión que tiene el paciente, ¿no? Entonces tenemos que tener una capacidad de respuesta muy ágil, muy rápida y en realidad precisa, ¿no? Porque el paciente en sala no te espera. Resolver las situaciones críticas que se nos den en el día a día. Y como ya les dije, un anestesiólogo tiene que conservar la serenidad. Si perdemos la serenidad en sala de operaciones, estamos perdidos. El contacto con el paciente que tenemos en realidad es breve, pero es importante. Y algo que deben recordar no solo en anestesiología, sino en muchas especialidades, es que la información que damos al paciente es importante, pero en realidad se convierte en valiosa si la ofrecemos en el momento adecuado.